En 1902, Tabasco era un territorio de lluvias eternas y caminos que se volvían ríos en cuestión de horas. Las aldeas se comunicaban por sendas de barro y balsas improvisadas. Entre los pueblos de Yonuta y Tepeitán, a orillas del río Usumacinta, existía una vieja hacienda abandonada conocida como el Refugio de los Gómez, Durante Egg. Los viajeros que se aventuraban por esa zona sabían que si la noche caía antes de llegar al siguiente poblado, podían tocar la puerta de la familia Gómez, que ofrecía comida caliente y una cama bajo techo. No cobraban nada. La casa del río siempre recibe, decían los comerciantes. Pero hacia finales de ese año, los rumores comenzaron. Primero fueron 2 arrieros que nunca llegaron a Palizada. Luego un maestro rural y su esposa desaparecidos después de una tormenta. Todos habían pasado por el refugio. La policía local atribuyó las ausencias a animales salvajes o a los cauces del río que solía tragarse embarcaciones enteras. Pero algo no encajaba. Las pertenencias de los viajeros aparecían semanas después, flotando intactas, sin señales de robo ni arrastre. El alcalde del distrito envió un inspector, don Mateo Rivas, para revisar el lugar. En su on form, fechado el 12 de octubre, escribió: en la hacienda parece suspendida en el tiempo. Las paredes cubiertas de moho, el aire espeso. Sin embargo, la familia Gómez vive aquí con extraña serenidad. La familia estaba compuesta por el patriarca don Laureano Gómez, su esposa Beatriz y 3 hijos adultos, Lucía, Ramón y Eduardo. Todos vestían de blanco, hablaban poco y mantenían las ventanas siempre cerradas, incluso durante el día. Rivas preguntó por los viajeros desaparecidos. Don Laureano respondió con calma: aquí nadie se queda más de una noche. Algunos prefieren seguir el camino. El inspector durmió allí esa noche. En su diario personal, hallado años después, dejó anotaciones perturbadoras. Durante la cena, la familia comió sin levantar la vista. El reloj de pared se detuvo exactamente a las 3:14 am. A esa hora escuché pasos en el corredor. No eran de ellos. No, Tommy. Al amanecer, Rivas partió rumbo a Tepetitán, Nunchalego. Su caballo fue hallado 3 días después, amarrado a un árbol con la silla aún puesta. El informe se perdió en los archivos municipales, pero una copia sobrevivió entre los documentos de un periodista local, Francisco Landa, que investigó el caso años más tarde. Según Landa, el siguiente en desaparecer fue un grupo de obreros que transportaba madera. Uno de ellos sobrevivió. Se llamaba Tadeo Rojas y fue hallado en estado de shock a orillas del río. Declaró que habían buscado refugio en la hacienda durante una tormenta y que los Gómez los recibieron amablemente. Dijo que la casa olía a flores podridas y que el suelo vibraba bajo los pies. Nos dieron sopa. Al poco rato sentí sueño, relató. Cuando desperté estaba en el granero. Escuché voces bajo el piso, como si hubiera gente viviendo debajo. El testimonio fue considerado delirante. Tadeo murió 2 semanas después en el hospital de Villa Hermosa, sin haber recuperado la cordura. En 1903, el gobierno ordenó desalojar la hacienda, pero cuando los soldados llegaron, no encontraron a la familia. La casa estaba vacía, aunque la mesa seguía servida y las camas tendidas. Solo hallaron un detalle inexplicable. En el comedor, sobre cada plato, había una flor marchita distinta. El capitán, que dirigió el operativo, escribió en su informe: no hay signos de violencia. Sin embargo, el aire dentro de la casa parece más pesado que afuera. La madera está tibia al tacto, como si respirara. Los soldados tapearon el lugar y sellaron la entrada. Pasaron los años y el recuerdo del refugio de los Gómez se convirtió en superstición local. Los campesinos evitaban el sitio diciendo que por las noches se oían lamentos y risas de niños. En 1915, durante la Revolución, un grupo de soldados federales acampó cerca de las ruinas. Uno de ellos, en una carta a su esposa, escribió: dormimos frente a la hacienda. A medianoche, las ventanas se encendieron por dentro, como si alguien encendiera lámparas, pero no había fuego. Al amanecer hallaron las huellas de 7 personas descalzas en el barro, todas saliendo de la casa hacia el río. Desde entonces, el sitio fue considerado maldito. En 1924, un ingeniero estadounidense que trabajaba en un proyecto hidroeléctrico escuchó hablar del lugar y decidió explorarlo. Su nombre era Edward Hawkins. Llevaba una cámara y un diario de notas. El 17 de mayo anotó: la estructura sigue en pie. Los muros resuman humedad. En el piso hay marcas circulares, como si hubieran colocado sillas en torno a algo invisible. Huele a tierra recién abierta. Las fotografías tomadas por Hawkins muestran interiores cubiertos de moho y una sombra humana al fondo del pasillo, aunque él aseguraba haber estado solo. 3 días después, su cuerpo fue hallado flotando en el río Usumacinta. La cámara había desaparecido. En 1930, un nuevo propietario compró las tierras y mandó derribar la hacienda para construir un trapiche. Pero al excavar los cimientos, los obreros descubrieron algo inesperado: una bóveda subterránea sellada con cemento antiguo.
Dentro encontraron restos humanos cuidadosamente acomodados en posición fetal, todos vestidos de blanco, entre ellos, el esqueleto de un niño abrazando una flor seca. El capataz dio aviso a las autoridades, pero el informe fue clasificado como accidente arqueológico. Durante la noche siguiente, los trabajadores abandonaron el campamento. Juraban haber visto luces encenderse bajo la tierra y escuchado voces que susurraban: «Han bienvenidos». Desde entonces el terreno quedó abandonado. El río lo rodeó, el barro lo cubrió y el nombre de los Gómez se desvaneció de los registros. Hasta que en 1967 un historiador de la Universidad de Puebla redescubrió el caso y lo incluyó en un estudio titulado «Casas de hospitalidad perdidas». Allí escribió: «El refugio de los Gómez representa el arquetipo del hogar invertido. Un lugar donde ofrecer amparo se convierte en acto de consumo espiritual». Su conclusión era perturbadora. La familia Gómez no desapareció, solo cambió de morada. Los lugareños dicen que cuando el río crece y las aguas cubren los campos, se pueden ver bajo la superficie las luces de una casa que nunca se apagó. Y si uno escucha con atención, entre el murmullo del agua se oye un saludo han bienvenido en 1972. 70 años después de la última mención oficial del refugio de los Gómez, la zona fue incluida en un proyecto de cartografía hidrográfica impulsado por el gobierno mexicano. Los ingenieros debían registrar las antiguas haciendas ribereñas antes de que el río las borrara por completo. Entre los contratados se encontraba Héctor Patiño, un topógrafo joven, curioso por naturaleza. Al revisar los planos viejos del distrito de Jonuta, notó una mancha borrosa sobre el mapa. Un rectángulo sin nombre en la ribera norte. Preguntó por ella y un viejo funcionario le respondió: «Eso era la casa de los Gómez, mejor no vayas». Pero Héctor no era supersticioso. Viajó con un asistente, Rogelio Suárez, y un equipo de medición. El 9 de junio de 1972 llegaron al punto señalado. Lo que encontraron no era exactamente ruina ni casa. Los cimientos estaban cubiertos por raíces gruesas y maleza, pero las paredes seguían erguidas. Un tronco atravesaba lo que fue una ventana, y del techo colgaban restos de cortinas deshechas por el moho. El aire tenía un olor a madera vieja y flores muertas. Instalaron su campamento cerca del río y comenzaron a tomar medidas. A media tarde descubrieron una losa rectangular hundida en el suelo cubierta por una capa de barro seco. Al limpiarla aparecieron símbolos tallados semejantes a cruces invertidas mezcladas con espirales. Héctor tomó fotografías y una muestra del material. Al caer la noche anotó en su diario: «El ambiente cambia después del atardecer. Las aves callan. El agua parece más lenta. Escuchamos algo bajo la tierra, un golpeteo rítmico como pasos o martillazos». Su asistente quiso marcharse, pero Héctor insistió en quedarse. Encendieron una lámpara y siguieron revisando el lugar. En el antiguo comedor hallaron fragmentos de platos cubiertos oxidados y una silla intacta. Lo extraño era que sobre el asiento había una flor seca, perfectamente conservada. «Debe haber alguien viniendo aquí», murmuró Rogelio. «Imposible», respondió Héctor. «Nadie vive a 10 kilómetros a la redonda». Esa noche, la grabadora de campo registró sonidos inaudibles durante la sesión. Al reproducirlos más tarde, se escuchaba una voz femenina susurrando una palabra: «Anquédense». El 10 de junio al amanecer, Rogelio desapareció. El campamento estaba en orden. Su mochila intacta, sus botas alineadas frente a la tienda. Solo faltaba a él. Héctor buscó huellas, pero el suelo de barro mostraba algo imposible. 2 líneas paralelas que se arrastraban hacia el interior de la casa como si alguien hubiese sido arrastrado lentamente. Dentro, la flor sobre la silla había cambiado de lugar. Ahora estaba sobre el plato del comedor. Aterrorizado, Héctor corrió al río y subió a la lancha. En su huida tomó una última fotografía. En ella, según los análisis posteriores, puede verse una silueta blanca asomada por una de las ventanas, con el rostro inclinado y los ojos completamente negros. 3 días después, su cuerpo fue hallado río abajo, con el rostro cubierto por una capa de flores podridas adheridas a la piel. El rollo de su cámara, sin embargo, llegó intacto a manos de su esposa. Ella lo entregó a un periodista del Diario de Tabasco, que publicó una breve nota titulada «En el refugio, vuelve a respirar». La foto fue retirada de circulación al día siguiente por orden del gobierno estatal. Décadas después, en 1998, una estudiante de antropología llamada Mariana Cedeño retomó la investigación. Había encontrado el artículo de 1972 entre recortes viejos y quiso comprobar la veracidad del caso. Viajó al lugar junto a 2 compañeros de la Universidad de Mérida. Llevaban equipo de grabación. En 1902, Tabasco era un territorio de lluvias eternas y caminos que se volvían ríos en cuestión de horas. Las aldeas se comunicaban por sendas de barro y balsas improvisadas. Entre los pueblos de Jonuta y Tepeitán, a orillas del río Usumacinta, existía una vieja hacienda abandonada conocida como el refugio de los Gómez.
Durante y los viajeros que se aventuraban por esa zona sabían que si la noche caía antes de llegar al siguiente poblado, podían tocar la puerta de la familia Gómez, que ofrecía comida caliente y una cama bajo techo. No cobraban nada. La Casa del Río siempre recibe, decían los comerciantes. Pero hacia finales de ese año, los rumores comenzaron. Primero fueron 2 arrieros que nunca llegaron a Palizada. Luego un maestro rural y su esposa desaparecidos después de una tormenta. Todos habían pasado por el refugio. La policía local atribuyó las ausencias a animales salvajes o a los cauces del río que solía tragarse embarcaciones enteras. Pero algo no encajaba. Las pertenencias de los viajeros aparecían semanas después, flotando intactas, sin señales de robo ni arrastre. El alcalde del distrito envió un inspector, don Mateo Rivas, para revisar el lugar. En su on form, fechado el 12 de octubre, escribió: en la hacienda parece suspendida en el tiempo. Las paredes cubiertas de moho, el aire espeso. Sin embargo, la familia Gómez vive aquí con extraña serenidad. La familia estaba compuesta por el patriarca don Laureano Gómez, su esposa Beatriz y 3 hijos adultos, Lucía, Ramón y Eduardo. Todos vestían de blanco, hablaban poco y mantenían las ventanas siempre cerradas, incluso durante el día. Rivas preguntó por los viajeros desaparecidos. Don Laureano respondió con calma: aquí nadie se queda más de una noche. Algunos prefieren seguir el camino. El inspector durmió allí esa noche. En su diario personal, hallado años después, dejó anotaciones perturbadoras. Durante la cena, la familia comió sin levantar la vista. El reloj de pared se detuvo exactamente a las 3:14 am. A esa hora escuché pasos en el corredor. No eran de ellos. No, Tommy. Al amanecer, Rivas partió rumbo a Tepetitán, Nunchalego. Su caballo fue hallado 3 días después, amarrado a un árbol con la silla aún puesta. El informe se perdió en los archivos municipales, pero una copia sobrevivió entre los documentos de un periodista local, Francisco Landa, que investigó el caso años más tarde. Según Landa, el siguiente en desaparecer fue un grupo de obreros que transportaba madera. Uno de ellos sobrevivió. Se llamaba Tadeo Rojas y fue hallado en estado de shock a orillas del río. Declaró que habían buscado refugio en la hacienda durante una tormenta y que los Gómez los recibieron amablemente. Dijo que la casa olía a flores podridas y que el suelo vibraba bajo los pies. Nos dieron sopa. Al poco rato sentí sueño, relató. Cuando desperté estaba en el granero. Escuché voces bajo el piso, como si hubiera gente viviendo debajo. El testimonio fue considerado delirante. Tadeo murió 2 semanas después en el hospital de Villa Hermosa, sin haber recuperado la cordura. En 1903, el gobierno ordenó desalojar la hacienda, pero cuando los soldados llegaron, no encontraron a la familia. La casa estaba vacía, aunque la mesa seguía servida y las camas tendidas. Solo hallaron un detalle inexplicable. En el comedor, sobre cada plato, había una flor marchita distinta. El capitán, que dirigió el operativo, escribió en su informe: no hay signos de violencia. Sin embargo, el aire dentro de la casa parece más pesado que afuera. La madera está tibia al tacto, como si respirara. Los soldados tapiaron el lugar y sellaron la entrada. Pasaron los años y el recuerdo del refugio de los Gómez se convirtió en superstición local. Los campesinos evitaban el sitio diciendo que por las noches se oían lamentos y risas de niños. En 1915, durante la Revolución, un grupo de soldados federales acampó cerca de las ruinas. Uno de ellos, en una carta a su esposa, escribió: dormimos frente a la hacienda. A medianoche, las ventanas se encendieron por dentro, como si alguien encendiera lámparas, pero no había fuego. Al amanecer hallaron las huellas de 7 personas descalzas en el barro, todas saliendo de la casa hacia el río. Desde entonces, el sitio fue considerado maldito. En 1924, un ingeniero estadounidense que trabajaba en un proyecto hidroeléctrico escuchó hablar del lugar y decidió explorarlo. Su nombre era Edward Hawkins. Llevaba una cámara y un diario de notas. El 17 de mayo anotó: la estructura sigue en pie. Los muros resuman humedad. En el piso hay marcas circulares, como si hubieran colocado sillas en torno a algo invisible. Huele a tierra recién abierta. Las fotografías tomadas por Hawkins muestran interiores cubiertos de moho y una sombra humana al fondo del pasillo, aunque él aseguraba haber estado solo. 3 días después, su cuerpo fue hallado flotando en el río Usumacinta. La cámara había desaparecido. En 1930, un nuevo propietario compró las tierras y mandó derribar la hacienda para construir un trapiche. Pero al excavar los cimientos, los obreros descubrieron algo inesperado: una bóveda subterránea sellada con cemento antiguo. Dentro encontraron restos humanos cuidadosamente acomodados en posición fetal, todos vestidos de blanco. Entre ellos,
el esqueleto de un niño abrazando una flor seca. El capataz dio aviso a las autoridades, pero el informe fue clasificado como accidente arqueológico. Durante la noche siguiente, los trabajadores abandonaron el campamento. Juraban haber visto luces encenderse bajo la tierra y escuchado voces que susurraban: bienvenidos. Desde entonces el terreno quedó abandonado. El río lo rodeó, el barro lo cubrió y el nombre de los Gómez se desvaneció de los registros. Hasta que en 1967 un historiador de la Universidad de Puebla redescubrió el caso y lo incluyó en un estudio titulado Casas de Hospitalidad Perdidas. Ali escribió: el refugio de los Gómez representa el arquetipo del hogar invertido. Un lugar donde ofrecer amparo se convierte en acto de consumo espiritual. Su conclusión era perturbadora. La familia Gómez no desapareció, solo cambió de morada. Los lugareños dicen que cuando el río crece y las aguas cubren los campos, se pueden ver bajo la superficie las luces de una casa que nunca se apagó. Y si uno escucha con atención, entre el murmullo del agua se oye un saludo a bienvenido en 1972. 70 años después de la última mención oficial del refugio de los Gómez, la zona fue incluida en un proyecto de cartografía hidrográfica impulsado por el gobierno mexicano. Los ingenieros debían registrar las antiguas haciendas ribereñas antes de que el río las borrara por completo. Entre los contratados se encontraba Héctor Patiño, un topógrafo joven, curioso por naturaleza. Al revisar los planos viejos del distrito de Jonuta, notó una mancha borrosa sobre el mapa. Un rectángulo sin nombre en la ribera norte. Preguntó por ella y un viejo funcionario le respondió: eso era la casa de los Gómez, mejor no vayas. Pero Héctor no era supersticioso. Viajó con un asistente, Rogelio Suárez, y un equipo de medición. El 9 de junio de 1972 llegaron al punto señalado. Lo que encontraron no era exactamente ruina ni casa. Los cimientos estaban cubiertos por raíces gruesas y maleza, pero las paredes seguían erguidas. Un tronco atravesaba lo que fue una ventana, y del techo colgaban restos de cortinas deshechas por el moho. El aire tenía un olor a madera vieja y flores muertas. Instalaron su campamento cerca del río y comenzaron a tomar medidas. A media tarde descubrieron una losa rectangular hundida en el suelo cubierta por una capa de barro seco. Al limpiarla aparecieron símbolos tallados semejantes a cruces invertidas mezcladas con espirales. Héctor tomó fotografías y una muestra del material. Al caer la noche anotó en su diario: el ambiente cambia después del atardecer. Las aves callan. El agua parece más lenta. Escuchamos algo bajo la tierra, un golpeteo rítmico como pasos o martillazos. Su asistente quiso marcharse, pero Héctor insistió en quedarse. Encendieron una lámpara y siguieron revisando el lugar. En el antiguo comedor hallaron fragmentos de platos cubiertos oxidados y una silla intacta. Lo extraño era que sobre el asiento había una flor seca, perfectamente conservada. Debe haber alguien viniendo aquí, murmuró Rogelio. Imposible, respondió Héctor. Nadie vive a 10 kilómetros a la redonda. Esa noche, la grabadora de campo registró sonidos inaudibles durante la sesión. Al reproducirlos más tarde, se escuchaba una voz femenina susurrando una palabra: quédense. El 10 de junio al amanecer, Rogelio desapareció. El campamento estaba en orden. Su mochila intacta, sus botas alineadas frente a la tienda. Solo faltaba a él. Héctor buscó huellas, pero el suelo de barro mostraba algo imposible. 2 líneas paralelas que se arrastraban hacia el interior de la casa como si alguien hubiese sido arrastrado lentamente. Lento, la flor sobre la silla había cambiado de lugar. Ahora estaba sobre el plato del comedor. Aterrorizado, Héctor corrió al río y subió a la lancha. En su huida tomó una última fotografía. En ella, según los análisis posteriores, puede verse una silueta blanca asomada por una de las ventanas, con el rostro inclinado y los ojos completamente negros. 3 días después, su cuerpo fue hallado río abajo, con el rostro cubierto por una capa de flores podridas adheridas a la piel. El rollo de su cámara, sin embargo, llegó intacto a manos de su esposa. Ella lo entregó a un periodista del Diario de Tabasco, que publicó una breve nota titulada: "En el refugio, vuelve a respirar". La foto fue retirada de circulación al día siguiente por orden del gobierno estatal. Décadas después, en 1998, una estudiante de antropología llamada Mariana Cedeño retomó la investigación. Había encontrado el artículo de 1972 entre recortes viejos y quiso comprobar la veracidad del caso. Viajó al lugar junto a 2 compañeros de la Universidad de Mérida. Llevaban equipo de grabación.